Buenos días. Nos encontramos en la última de las jornadas de esta Semana de la Cultura Empresarial para presentar el coloquio Reflexiones y Futuro Económico. Este se centrará en la evaluación de los actuales modelos económicos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, futuro de las exportaciones a nivel industrial y productos españoles que pueden tener interés en los mercados internacionales, entre otros temas, sin perder de vista el ámbito empresarial de Miranda de Ebro. En esta actividad contamos también en el día de hoy con la presencia como ponentes de Francisco Castillón, profesor mercantil, profesional de banca, director general durante 22 años de Caja Rural de Burgos. Juan Oregui, asesor financiero, agente financiero para grandes patrimonios de Bankinter. Jesús Dulanto, ingeniero de formación, inversor, experiencia previa en fusiones y adquisiciones, capital riesgo, gestión de riesgos en multinacional cotizada. Por otro lado, participarán en la representación de sus empresas Miguel Ángel Cortés, jefe de central en la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Juan José García, director de la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. Iván Ferradal, responsable de oficina en Beca Consulting, abogados y asesores. Olga Ríos, Departamento Laboral en Asemi Asesoría. Carlos Martínez, administrador en Yolmar Asesores Empleo. Pepe Rey, gerente de pizzería, bocatería La Corrala y Mesón La Picota. Jesús Conde, CEO del restaurante Carbón, restaurante Boca y Carbón Catering. María Pérez, recursos humanos de Alucoil. Cedemos la palabra a nuestros ponentes. Buenos días, soy Jesús. Y si os parece, os resumo brevemente lo que vamos a hacer, no sin antes daros las gracias. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que es un auténtico privilegio el poder estar hoy aquí con todos vosotros y compartir un poquito nuestras reflexiones y asimismo desearos pues, mucha salud, tanto a vosotros como a vuestras familias, que creo que es lo mejor que se puede desear en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño resumen. Tenemos estructurado un pequeño debate entre nosotros, una pequeña mesa redonda, en el cual queremos analizar tanto el escenario, la situación actual desde el punto de vista macroeconómico, como un poquito las perspectivas que hay de cara a los tiempos venideros. Un segundo apartado que entendemos que puede ser de interés pues, de gran mayoría o de casi todos las personas que están siguiendo este evento, que es la financiación, tanto analizar las perspectivas como fórmulas tanto existentes como nuevas que tal vez se nos hayan podido olvidar, y un poquito de, llamémoslo, estrategia, en donde veremos, pues bueno, tanto desde el punto de vista teórico como la aplicación práctica, de cómo posicionarnos o cómo se pueden posicionar las empresas para el entorno que vienen. Si queréis añadir, Juan o Francisco. Bueno, yo creo que Juan. lo tienes muy estructurado, Jesús. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Yo creo que es mejor que vayas presentando y desarrollando los temas y conforme los vayas presentando, pues vamos interviniendo, en este caso bajo tu tutela, es decir, vayas empezando con un esquema bien elaborado que ayer estuvimos hablando. De acuerdo, Francisco. No sé si quieres lanzar algún mensaje o iniciamos ya la nada más saludar a todos como hemos hecho todos y espero que nos oigan bien y que nos expresemos bien, ¿eh? Y que sea positivo para todo el mundo. O sea, que a vuestra disposición. Si arrancas, Jesús. Pues entonces, si os parece, iniciamos. ¿Bien? Gracias a vosotros por la ayuda y por uniros aquí a esta charla, a este pequeño debate. Empezamos, si os parece, analizando un poco la situación macro. Quiero ser muy breve y dejar la palabra tanto a Juan como a Francisco, y especialmente a Francisco, que tiene preparados, pues ha recopilado un poco datos de previsiones económicas y demás, y iniciar un poquito el debate con unas pequeñas reflexiones
La primera es que lo que hemos vivido es algo inédito, no solo por el origen, sino sobre todo a efectos económicos, por cómo se ha desarrollado. Es la primera recesión en la historia que tiene su origen y afecta mayoritariamente al sector servicios, en el primer momento de la historia donde el sector servicios representa la mayoría, el trozo más grande de la economía. Dicho esto, advertir, estamos en un escenario muy cambiante, con unas previsiones que por fin empezamos a tener unas previsiones, bueno, pues un poquito fiables, pero de mucha amplitud. Y yo resumiría la situación actual como muy delicada, con una parte positiva, que es que hemos evitado lo que en teoría económica se llama un shock de demanda, lo que vimos aproximadamente del 2010 al 2012, 2013 en España. Pero la parte negativa es que hemos sufrido un shock de oferta muy importante y que todavía estamos bajo la influencia de ese shock de oferta. Cedo la palabra, yo creo, a Francisco, que nos ilustre un poquito con las previsiones y sus opiniones al respecto. Francisco, por favor. Vale, Jesús, gracias. Bueno, pues yo la situación económica actual en global, ya la definiría como una situación compleja, inédita e incierta. Compleja por la multitud de variables que acompañan su extensión. Es global, su variabilidad, las mutaciones, su origen y sus soluciones, las vacunas. Por eso yo creo que es una situación absolutamente compleja y que muy poco entiende. Inédita. Inédita porque ha habido una respuesta a esta crisis casi unánime por parte de todo el mundo civilizado. Todos los países han adoptado más o menos, unos antes, unos después, las mismas soluciones. Soluciones que antes no se habían aplicado. E incierta porque evidentemente si unas políticas que estamos aplicando de una forma novedosa, por decirlo de alguna manera, pues tampoco sabemos cuáles son los resultados que van a ocasionar. Esa es para mí la explicación de dónde estamos. O sea, nación, pues eso, inédita y que tenemos que describir todos. Yo después pasaría un poco a ver Yo si cuando quieras, Jesús, me cortas, ¿eh? Yo pasaría después a ver un poco la situación global. No, por favor, sigue y... Vale. La situación global, una visión rápida de las estadísticas que estamos teniendo. Todo el mundo ahora hace previsiones, pero bueno, todo el mundo no va a acertar, evidentemente. Y hay de las más catastrofistas a las más positivas, ¿no? Yo me he fijado en dos fuentes importantes. Una, el Fondo Monetario Internacional, para ver una visión global del mundo, y las previsiones del Banco de España con sus tres escenarios para ver la situación en España. La visión global que puedo decir, o qué digo, bueno, pues que parece ser que la evolución del PIB durante 1920 a nivel global se ha contraído en un 3,5%, que es una cantidad relativamente pequeña, entiendo yo. Y la previsión del propio fondo es que para el año 2021, también a nivel global, el PIB aumente un 5,5%. Es decir, que llegaríamos a un escenario que superaríamos el estado inicial. O sea, parece que la pandemia económicamente global podríamos superarla en el transcurso de este año. Eso no quiere decir que todos los países vayan a ser iguales, ni mucho menos, ni muchísimo menos. El ejemplo puede ser Estados Unidos, que hay para todos los gustos. Su economía se ha retraído un 3,4% en el año 2020 y se estima que el año 2021 alcance un 5,01%, con lo cual estaría en el 101% de la situación inicial. Bien, no voy más. En cuanto a países desarrollados, o sea, bueno, el resumen de esto sería que, bueno, que parece que globalmente no es tan desastre como lo estamos viendo nosotros. Punto. En cuanto a países desarrollados, pues el tema es un poco peor en su conjunto. El decrecimiento ha sido casi un 5%, un 4,9%, y el crecimiento para el año 21 un 4,3%, con lo cual
no se recuperaría todavía hasta el año 22 la situación previa a la pandemia. En cuanto a países de desarrollo, pues lógicamente tampoco han sufrido demasiado en su conjunto, un 2,4, con un crecimiento estimado del 6,3 para el año 2021 y un 5% para el año 2022. Bien, es verdad que los países en desarrollo, sus porcentajes de incremento de PIB hay que escogerles con cierta cautela. Pero bien. Y por su último, España. ¿Qué nos ha pasado? ¿O qué nos puede pasar? Pues en el año 2020 parece que nuestro PIB provisional se ha contraído un 11,1% y la previsión del Fondo Monetario Internacional para el año 2021 es un 5,6 y un 4,7 para el año 22. Es decir, que en nuestro país la situación previa a la pandemia no la alcanzaríamos por lo menos hasta el año 2023. Bien, y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, pues siguiendo con el informe del Fondo Monetario Internacional, al final insiste que a pesar de que recuperemos los niveles previos a la pandemia, hay que mantener los apoyos fiscales para evitar males mayores. Cree inevitable la reestructuración de la deuda de los países más débiles y mi pregunta es, ¿se va a quedar ahí la cosa? Solo van a... Bueno, solo se va a quedar ahí o va a ir más allá. Bien, en cuanto a España, pues la verdad es que el Banco de España habla de tres escenarios, favorable, normal y pésimo, y pues en algún momento los datos son realmente malos. Los PIBs españoles previstos en el escenario medio son en el año 21 6,8, en el 22 4,2 y en el 23 1,7. Si seguimos sin llegar al umbral del año 2020. Y donde se puede llamar más la atención es las tasas de paro. La previsión es que este año terminemos con un 16,5% de tasa de paro, digamos, adormilada, porque todos sabemos que los ERTEs están maquillando estas tasas, pero lo más preocupante para mí es que el Banco de España prevé en el escenario medio que en el año 21 la tasa de paro sea el 18,3, puede llegar hasta el 20,5 y no recupera hasta el año 2024 el 14%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para mí, si el paro en España no mejora, la economía de España no va a mejorar. Y eso unido a la deuda pública, que como he dicho antes, la solución ha sido inundar de liquidez al mundo, que ya lo estaba, pues vamos a tener una carga importantísima en el futuro. Yo aquí termino diciendo que la inflación es la gran incógnita y el gran peligro de la solución o de la salida de esta crisis. Y en cuanto a los tipos de interés, por ver a hacer una acción, repito, general, pues que lógicamente la previsión es a corto plazo el mantenimiento de tipos, con la gran incógnita, como he dicho antes, de qué va a pasar con la inflación y que si la inflación va a obligar a subir los tipos, con lo cual estaríamos en una situación completamente, otra vez inédita. Y hasta ahí, si te parece, Jesús, yo te devuelvo la palabra. Si hay alguna Muchas aclaración. gracias. Creo que has hecho gracias, digo. Creo que has hecho un excelente trabajo tanto de recopilación como en la exposición, que creo que ha sido muy, muy resumida. Yo creo que me gustaría resumir el tema porque además entiendo que hay bastantes empresas que nos están siguiendo
que tienen mercados en el exterior, que les puede ser de mucha importancia saber dónde puede estar la economía más animada y en qué sectores les puede ir mejor de cara, pues tanto orientar sus productos como sus canales de ventas y demás. Yo un poquito la reflexión que lanzaría ahora a Juan para que nos añada sus comentarios, un poquito mi resumen o mi posicionamiento en general es que el mayor crecimiento se va a dar en la zona de Asia-Pacífico, ¿no? La zona a la que peor le va a ir en los próximos años en términos de crecimiento va a ser a Estados Unidos, y en Europa estaremos pues en una zona intermedia. Eso en cuanto a crecimiento. Y la inflación, que como bien ha indicado Francisco y veremos más adelante, va a ser crucial o va a tener mucha importancia en conjunción con el crecimiento para la evolución de, yo creo que es el mayor riesgo que nos acecha ahora mismo, que es la cantidad ingente de deuda que ya traíamos de antes y hemos aumentado de manera muy importante durante el último año debido a la pandemia. Y ahí en la inflación pues puede ser ligeramente más alta en Estados Unidos y eso no puede ser necesariamente beneficioso. Estará tirando a bajita en Europa, pero con el riesgo de que cualquier pequeño repunte nos coja muy por sorpresa y en el caso de zonas puede que sea incluso un poquito elevada, pero comparada con los crecimientos no supondrá ningún problema. Y me gustaría también, igual, Juan, que nos comentase un poco tu visión en cuanto a sectores, qué sectores pueden ir un poquito mejor y peor, y pasar luego, si te parece, a comentar un poquito los tres, qué ideas o qué claves ya más en el largo plazo son las que en principio pues, pueden funcionar mejor, y recordar en este punto el famoso lema de dinero llama a dinero. Es decir, donde vaya el dinero de los inversores se animarán esos sectores y les irá bien de necesidad. Será la profecía autocumplida. Juan, háblanos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jesús. Bueno, especialmente de Asia, que sé que es en principio que va a ser la que mejor Juan, por favor. Sí, bueno, yo para empezar simplemente quiero puntualizar que yo trabajo en la economía financiera y no en la productiva. Sí que creo que la economía financiera es el heraldo en el sentido, es un indicador adelantado de cómo va a ir luego la economía productiva en general, pero no siempre. Bien, yo creo que efectivamente va a haber grandes diferencias de crecimiento. Lo primero que hay que decir es que dentro de las regiones o grandes zonas del mundo, el año pasado China, que hizo una buena gestión de la pandemia, sin duda debida a sus características sociopolíticas, el año pasado China creció, es decir, su PIB creció en términos reales un 2,5%, mientras que el resto de las economías se cayó. De hecho, en principio, según los datos provisionales que tenemos, el único país del mundo que creció fue China. Y luego la fiesta o la tragedia, más bien, fue por barrios. No es lo mismo algunos países muy dependientes del turismo, como es el caso de España, que algunos otros países que han recurrido en unas cantidades colosales a la deuda, como Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera tenido los impulsos fiscales y los enormes déficits del Estado y la tremenda emisión de deuda que tuvo el año pasado, pues sin duda no hubieran caído solo un 3,5%, sino que hubieran caído mucho más. Bien, más allá de lo que es la historia pasada y del año 2020, lo que podemos esperar es que Asia, entendiendo toda la región que se extiende desde India hasta Indonesia, pasando por supuesto por China y Japón, tenga unas tasas de crecimiento mayores. Yo muchas veces hablo con Jesús diciendo que el centro del mundo se ha desplazado desde la costa atlántica, en la costa este de Estados Unidos, hacia el espacio que está entre la costa oeste de Estados Unidos y la costa este de China, es decir, hacia lo que se llama el Pacífico. Ese es el verdadero centro del mundo. Es curioso que en China se diga
el país del centro, el país sobre el cual gira el mundo. China tiene un peso tal que arrastra a toda Asia. Arrastra a Indonesia, arrastra a India, arrastra a Malasia, arrastra a toda una zona en la que viven 4.000 millones de personas y sin duda va a crecer más, porque lo importante es crecer relativamente frente a otros. En el caso de Europa, voy a comentar una cosa que yo creo que es una muy buena noticia y que permite tener esperanza. En primer lugar, Europa se ha comportado relativamente bien en términos de un compromiso mutualista, un compromiso de solidaridad entre los Estados, que significa básicamente que una parte importante de los impuestos de los socios más ricos, de la Europa del Norte, de los alemanes, de los holandeses, a regañadientes o sin una sonrisa, pero efectivamente va a ir destinada a comprometerse con el futuro de las regiones, de los países en este caso, pues que más han sufrido por la pandemia, entre otras cosas por su estructura económica, como pueden ser Italia o España o Portugal, etc. Bien, entonces Europa, que tiene problemas peculiares y que tiene problemas estructurales, básicamente un envejecimiento grande de la población y una estructura política todavía sin consolidar, se puede ser relativamente optimista, pero sin echar las campanas al vuelo. Luego veremos cómo esas horquillas de crecimiento que todo el mundo manejamos, bien sean las del Fondo Monetario Internacional o las del Banco Mundial o de cualquier otro organismo multilateral, hay que cogerlo con un grano de sal, es decir, con escepticismo, porque realmente no sabemos y no tenemos los datos y son muy movibles y cada día se pueden cambiar y de hecho cada día se cambian y además no pasa nada por cambiarlo y lo hacen abundantemente. Por último, en relación a Estados Unidos ha entrado en un proceso que yo creo que no se visualiza bien por el resto del mundo en general, que es que ha entrado en un declive relativo. Es decir, el peso de Estados Unidos en el mundo, que después de la Segunda Guerra Mundial era la mitad del PIB mundial y que en el año 2000 era el 30% del PIB mundial, año tras año está bajando. Este año probablemente no supere el 20 o el 21% del PIB mundial, quizás el 22%, pero esto significa que Estados Unidos tiene problemas serios. Tiene un problema de una industria que es poco competitiva, con unas empresas tecnológicas que son americanas porque están domiciliadas allí, pero que en realidad son grandes multinacionales que están en todos los sitios, pero que representan muy poco en términos de empleo, no tanto de creación de riqueza. Y luego Estados Unidos tiene una gran masa de población que realmente no va a generarse, a mi juicio, una economía lo suficientemente atractiva como para que mantenga una capacidad de compra y compre tantos productos y servicios al resto del mundo como hasta ahora lo ha hecho. Además, se añade dos hechos. Que en Estados Unidos se vive una situación de confrontación política que es muy mala para el país y además que, a mi juicio, su divisa, que es la divisa que se utiliza en las transacciones internacionales, es una divisa débil que debería tender a devaluarse, a perder valor frente a otras divisas del resto del mundo. Sin duda, también vinculado al hecho no solamente de que su economía cada vez pesa menos, sino que se ha endeudado mucho. El hecho de que un país se endeude mucho significa ni más ni menos que esa economía, ese deudor ha erosionado, ha perjudicado la capacidad de devolución de las deudas. Y eso hace que los acreedores reclamen mayores tipos de interés. Como no va a ser así, se da la circunstancia además de que en Estados Unidos, y ya termino, es un país que necesita financiación, necesita que le preste dinero al resto del mundo. Lo que implica que el resto del mundo le va a pedir mayores compensaciones para compensar precisamente el mayor riesgo que tiene prestar a Estados Unidos. Me he extendido un poquito demasiado, ya lo siento.
Para nada, yo entiendo que ha estado muy acertado además incidir en determinados puntos y sí que me gustaría cerrar un poquito esto con unas ideas claves o un pequeño resumen. Yo creo que por zonas donde mejor va a ir va a ser en Asia. Sectores, como bien has dicho, todo lo relacionado con el ocio y el turismo no va a salir muy beneficiado. Les quedan todavía restricciones que no serán o no se esperan que sean tan fuertes como las que se han vivido en el pasado, que se mantendrán todavía un tiempo en menor medida. Y un poquito esas ideas y claves de más allá de los próximos 12 meses, los próximos 24 meses que pueden perdurar un poquito en el tiempo, yo creo que en principio se está posicionando todo el dinero a largo plazo en todo lo que tiene que ver con la innovación, pero no la que hemos visto en los últimos 10 años, sino más orientado a la robótica, la digitalización, la humanización de las nuevas tecnologías, es decir, va a haber menos Facebook posiblemente, habrá menos Twitter, menos empresas de este tipo y pasaremos incluso a ver empresas tradicionales pues bueno, que llevan bastante tiempo en el mercado lanzando productos bastante innovadores. Yo creo que también es algo que está bastante claro que todo el ESG, es decir, el medio ambiente, la responsabilidad social, el mundo está cambiando y todas las empresas que sepan aprovechar ese tirón les irá muy bien. Y otra gran tendencia yo creo que hay es la tendencia a la personalización. Es decir, las nuevas técnicas de fabricación van a permitir que se personalicen los productos que hasta la fecha pues, eran productos estándar y quien sepa sacar partido de eso conseguirá pues una cierta inflación en el precio de sus productos, ganar cuota de mercado y posicionarse mejor. No sé si os gustaría añadir un poquito alguna cosa más o detallar algo más de esto. Empiezo si quieres por ti, Francisco, que llevas un tiempo en silencio. Francisco. El micrófono. Pues sí, yo creo que es el micrófono. Si no, empieza tú, Juan, por favor. Bueno, yo abundar a algunos de los aspectos que has tocado. En primer lugar, lo primero que hay que decir es que gracias al apoyo institucional, el de los bancos centrales y el de las autoridades políticas de prácticamente todo el mundo, se ha inyectado una enorme cantidad de dinero. Y ahora mismo vivimos en una liquidez tremenda. Por supuesto, todos somos adultos y sabemos que luego vendrán a pedirnos cuentas y que esto habrá que devolverlo. Pero lo cierto es que ahora mismo existe una liquidez tremenda en el mercado y que se está orientando hacia unas líneas tendenciales que ya existían antes de la pandemia, pero que se han acelerado y se han acentuado en el año 2020. Tú has citado dos que a mí me parecen muy importantes, que es el tema de la sostenibilidad, el carácter social y de gobernanza, lo que se llama ESG, que realmente es una moda, pero más que una moda va a ser una condición sin la cual no se va a poder subsistir. Todos los gestores del mundo financiero ahora mismo se han percatado, se han dado cuenta que sin una gestión muy agresiva de todos los criterios de sostenibilidad, de renovabilidad, de ecología, de buena gobernanza, no se va a poder sobrevivir. Y yo creo que en el mundo de la empresa hay que hacer una labor didáctica diciendo que eso va a ser un factor crítico y sin el cual realmente no se va a poder vivir y que siempre se puede hacer algo. El mundo que va a surgir después de la pandemia va a ser diferente del que hemos vivido. Eso es una cosa que es evidente, es una banalidad. Después de un año de pandemia, yo desde luego no sé lo que va a pasar. Lo que sí hago es comprobar todos los días las tendencias que ya existían antes del año 2020 y que se han acentuado.
Por supuesto, va a haber unas tendencias a la digitalización, a un salto tecnológico de un calibre tal que va a colocar a determinadas líneas de negocio y a determinadas áreas económicas fuera de la historia. Con algún sector, simplemente me voy a limitar aquí a mencionarlo, que va a requerir un reposicionamiento y hacer un esfuerzo extraordinario, como es el sector de la automoción y el sector de la fabricación de motores de combustión interna. Todo lo que va a venir es un tsunami en el que solamente vamos a ver la cresta de la ola conforme nos vamos acercando a ella, y que va a ser creciente, y en el que yo creo que la gente todavía no es consciente verdaderamente de lo que ello significa. Y por supuesto se va a acentuar todo el tema de la tecnología y la robótica y la utilización de medios auxiliares y de herramientas, y también poco a poco de la inteligencia artificial. Yo creo que con eso ya... Yo creo que Juan, ¿me oís ahora, verdad? Sí, sí, sí. Que Juan ha resumido perfectamente lo que es el escenario que se nos viene encima, y que yo insisto en que tenemos que ser muy conscientes de lo que viene y darnos cuenta de que no solo lo que nosotros creemos o vemos hay que aplicarlo, sino que hay que abrir los ojos y los oídos y ver lo que dicen los demás. Cuando luego hablaremos un poco también del tema de la financiación, que hay, pues que a veces nos encorsetamos en nuestras propias ideas. Yo creo que hay que abrir nuestra mente, y hay que ver que hay cambios y hay que asumir los cambios. Nada más, Jesús. De acuerdo, pues si os parece, me gustaría cerrar un poco este primer bloque de tanto situación actual como de perspectivas con un mensaje que yo creo que es compartido, que es el de cautela, el de que debemos de estar muy atentos a los cambios, y me gustaría pues lanzando unos pequeños rudimentos que seguro que todos los que están con nosotros conocen, han oído hablar de ellos, pero a veces igual pues el día a día o la situación esta que nos pesa a todos hacen que se nos olviden. Y me gustaría indicar pues dos pequeños bloques. Primero uno, el de riesgos, y los riesgos que se nos ciernen, creo que son unos cuantos. Hemos hablado tanto de la deuda, sobre todo del pasivo de los gobiernos, y lo que tenemos que estar muy atentos es a cómo evolucionan las políticas de los bancos centrales y cómo van evolucionando las políticas de estímulo que vayan haciendo los diferentes gobiernos. Principalmente porque la deuda al final es un explosivo, lo hemos acumulado en grandes cantidades y eso no significa que tenga que explotar. Explotará si hay una carga de detonación, y esa carga de detonación podría venir o bien de una política monetaria por parte de los bancos centrales ligeramente más o menos laxa, no más restrictiva, porque desde luego no se puede llamar restrictiva. Estamos viviendo en un mundo de liquidez. Cualquier pequeña reducción en las condiciones de liquidez podría ponernos en un aprieto, y también, según vaya avanzando la situación y empecemos la recuperación, irán ganando más peso estímulos fiscales, esos proyectos, esas ayudas que lanzarán los gobiernos. Otro mensaje de cautela en cuanto a la inflación, lo hemos dicho, cualquier pequeño repunte podría ponernos muy nerviosos, sobre todo en los mercados financieros, y todos sabemos en realidad cuando los mercados financieros van bien, pues puede que se traslade esa alegría a la economía real, o puede que no. Desde luego, si se trasladase, pues siempre será bastante más tarde, pero como haya problemas en los mercados financieros, las penas van con carácter inmediato y normalmente amplificadas a la economía real, con lo cual ese mensaje de cautela. Y luego dos puntos adicionales que, bueno, pues yo en mi caso analizo bastante, me consta que no soy el único, que son las divisas y las materias primas. Son cosas que a veces pasan desapercibidas los movimientos, pero tienen un gran impacto. Las perspectivas y en general las implicaciones de todo lo que han estado exponiendo tanto Juan como Francisco
serían que el dólar será bastante más débil en los próximos años de lo que ha sido en el pasado, que era una divisa muy fuerte, y el euro tenderá a fortalecerse cuando había estado, pues, especialmente en los últimos 5 años, cotizando muy bajo frente a otras divisas. ¿Eso qué significa? Pues tiene unas implicaciones tan sencillas como que en un país donde se recibe mucho turista, como es el caso de España, sé que esto no tiene mucha importancia en esta zona, porque no es una zona con un especial peso en turismo, pero lo tiene para España, traerá menos turistas y será menos competitivo en turismo frente a otros países. Por otro lado están las materias primas. Estamos viviendo muchos cambios, en concreto Estados Unidos ha dado un cambio radical en su política energética y eso significará pues, que, por ejemplo, metales como el cobre empiecen a sufrir tensiones y se puedan empezar a ver disparos de precio hasta que se acomode la extracción de cobre y el procesado de cobre, porque van a electrificar fuertemente el país, tienen una infraestructura eléctrica bastante deficiente y nada preparada para lo que quieren acometer, y lo mismo puede ocurrir con la plata, por el uso que se hace principalmente en sectores como la energía solar. Es decir, un impulso como el que quiere dar Biden con su plan de energías podría hacer que se dispare el precio de estos dos metales. Más en el corto plazo y un poquito a más largo plazo podemos llegar a ver tensiones en el precio del petróleo. Es decir, ahora mismo ha subido, no es razonable que se mantenga en niveles elevados durante los próximos 12 meses, pero a 2-3 años vista, no sabemos cuándo, sí que podremos ver pequeños disparos que no serán persistentes, pero que sí que podrían ser subidas importantes de precio debido a varios factores. Primero, porque empezará a aumentar el consumo por la recuperación económica y principalmente porque en los últimos 12 meses y los 12 próximos meses no va a cambiar mucho la situación. Las grandes petroleras no han hecho nuevas inversiones en extracción de petróleo. De nuevo, no es algo que sea inminente, pero sí que son cosas para las cuales deberíamos de estar preparados. Me gustaría añadir también, pues eso, unos pequeños rudimentos de teoría, es decir, son cosas que se cumplen, son como la ley de la gravedad, se van a cumplir y son fenómenos que vamos a ver. Y en cuanto a teoría económica, vamos a ver shocks de oferta y hemos visto que lo que hacen es generar inflación. Es decir, cuando se restringe la salida de un producto al mercado, se generan inflaciones. Inflaciones que no son persistentes, pero sí que producen disparos importantes de inflación. Cuando los shocks ocurren en el lado de la demanda, lo que se genera es deflación. Es decir, cae el número de clientes, aumenta la competencia por mantener esos clientes y caen los precios. Eso es algo que en el futuro venidero y en determinados sectores se verá. Del mismo modo, vamos a ver efectos de demanda reprimida, es decir, que generan inflación y crecimiento, pero que son muy efímeros. Es decir, gente que ha estado encerrado en casa o que no ha podido realizar determinadas actividades, cuando se le permita, retomará esas actividades y con más ganas de lo habitual. Se suele producir pues, un efecto, digamos, de saciamiento. Pasado un periodo breve de tiempo, quedan saciados, caen las demandas y bueno, pues esos precios vuelven a la normalidad y ese crecimiento desaparece. Y dicho esto, me gustaría pues bueno, añadir algo que creo que se está diciendo mucho en los medios y ceder de nuevo la palabra a Juan y a Francisco, que es el mensaje de los felices años 20. Mi visión es que los felices años 20 no fueron todos los años 20, fue del 24 al 29, fue en una ciudad que fue Nueva York y fue en unas condiciones completamente distintas, tanto porque se partía de un nivel mucho más bajo de deuda, unas condiciones sociales y económicas completamente distintas, y no apostaría yo como escenario central, como evento más probable, que dentro de 6 meses entremos en una alegría desorbitada en la cual nos dediquemos pues bueno, a descorchar botellas de champán como si no hubiese mañana. Juan, no sé qué te parecerá. Bueno, creo que sí que sé bastante qué te puede parecer porque es algo que hemos comentado bastante en estos tiempos, pero sí que me gustaría oír un poco tus impresiones y que compartieses con los demás tus impresiones al respecto. Juan, por favor. Muchas gracias, Jesús. Bueno, efectivamente lo hemos comentado. Yo
al hilo de lo que estabas hablando, yo quisiera comentar dos cosas. El tema de, por un lado, la inflación, que creo que es un tema que a todos los que estamos aquí nos puede llegar a interesar, y el tema de si vamos a tener una recuperación tan grande que nos va a hacer olvidar todo lo que ha pasado y si eso es previsible y más probable que otras alternativas. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la inflación. Yo creo que hay fuerzas de largo plazo, de largo aliento, que hacen que la inflación tienda a no ser tan elevada como en ocasiones anteriores o en otros periodos históricos anteriores. Es verdad que la globalización, la tecnificación, hace que la accesibilidad y el precio de productos y servicios tienda a ser más barato. Pero en la situación en la que estamos y en la que es previsible, por un lado, que haya mucha demanda embalsada, es decir, que la gente cuando terminen las restricciones salga, y permitirme el coloquialismo, pues un poco como un toro Miura, cuando se produzca ese incremento súbito de la demanda, las empresas que son más reflexivas y más analíticas que la demanda habrán sido, a mi juicio, bastante reacias a incrementar capacidad productiva, a realizar nuevas inversiones, a realizar nuevas contrataciones, y eso, a mi juicio, de una manera casi inevitable, va a generar cuellos de botella. Yendo a lo que tú comentabas de la inflación, podemos tener disparos o episodios de subidas de precio en momentos puntuales relativamente importantes. El problema de esas subidas puntuales es que si se cronifican, pueden generar un daño grande. Pueden generar un daño grande porque produciría un daño a los actores económicos tremendo. En sociedades muy endeudadas, que se suban los tipos de interés para combatir una inflación crónica generaría un verdadero daño económico. No es el escenario más probable, pero sí que podemos asistir a inflaciones temporales debidas a cuellos de botella en determinados momentos. Voy a poner un ejemplo. Para todos los que estáis en la actividad exportadora, sin duda sabréis que el coste de transporte de un container desde Asia, que es la principal región exportadora del mundo, a Europa, ha subido un poquito en los últimos tiempos. Es decir, ha subido un 800% en los últimos meses. ¿Por qué? ¿Porque se ha incrementado un 800% la demanda de containers? No, sino porque los containers, que estuvieron durante muchos meses vacíos porque no había tráfico marítimo e incluso había 400.000 marineros que hacía meses y meses que no iban a su casa porque no les permitían bajar en ningún puerto, de repente fueron todos a la vez y en China, que es siempre con los containers se hace un juego de ida y de venida, en China ahora mismo han vendido tanto, ya han producido tanto, ya han exportado tanto, que no hay containers vacíos. Y entonces el precio del container ha pasado de 2.000 a 16.000 dólares, lo cual avisa que este fenómeno se puede producir en otras áreas. El área del cobre, áreas de materias primas y áreas en general muy susceptibles a poco elásticas en la respuesta frente a un incremento súbito de demanda. Dejo de lado esto aquí y me paso al tema de esta cosa que a veces nos cuentan, que después de cuando termine la pandemia y seamos todos felices y llegue el príncipe y nos dé un beso que dejará de vernos a nosotros mismos como sapos. Bueno, yo creo que es un mito que ayuda un poco a soportar esta durísima situación, porque realmente esta situación ha generado tragedias más allá de las biográficas de toda la gente muerta o afectada o con secuelas, sino verdaderas tragedias económicas, pues forma parte de un mito. Lo más probable es que tengamos una recuperación relativamente intensa durante una serie de meses. Pero ahora mismo no somos capaces de decir, ni de calibrar, ni de cuantificar cuál es el daño, la cicatriz económica
que va a dejar la pandemia. No sabemos cómo va a afectar a una industria como el turismo o la industria aeronáutica o la industria del automóvil. Evidentemente se recuperarán las ventas de coches, de aviones y las reservas en hoteles y restaurantes. Pero no sabemos cómo va sociológicamente, culturalmente, cómo va a resultar todo ello. Probablemente una parte importante del empleo no se recupere, la renta disponible quede afectada a largo plazo y esa situación idílica de los años 20 y de una cierta Belle Époque no responda a la realidad. Yo creo que ya, si te parece, Jesús, yo ya he dicho lo fundamental de lo que yo pienso aquí. Bien, pues si os parece, vamos a continuar un poquito con la cuestión de la financiación. Me gustaría que hablase Francisco, porque él tiene una visión también bastante interesante sobre eso, más allá de ese mito que nos están contando de los felices años 20, cómo pueden evolucionar también las cosas y sobre todo cómo nos puede afectar de cara a la financiación, porque al final todas las empresas que nos están escuchando pues van a requerir capital antes o después, forma parte de su actividad y sobre todo, pues bueno, más allá de esas perspectivas, ver un poquito qué opciones puedan tener y recordar opciones o viejas opciones existentes que se nos han olvidado como otras nuevas opciones, porque el mundo, como indicabas, está cambiando mucho, se han acelerado esos cambios con la pandemia. Hay ciertas cosas que no es fácil ver por dónde acabarán yendo los tiros, pero ciertas cosas ya sí que empiezan a apuntar a una dirección muy clara. Con lo cual, si te parece, Francisco, ponnos un poquito al día de cómo pueden ir los tiros por el lado de la financiación y sobre todo de la financiación de la gente que nos está oyendo. Vale, bueno, voy a intentarlo. El tema de la financiación, como comprenderéis, es amplio, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es un pequeño resumen de lo que posiblemente todos sabemos, pero que a veces seguramente hay también cosas que se nos han olvidado. Yo, la financiación, digo siempre lo mismo. ¿Qué se puede financiar o qué se debe financiar? ¿Cómo se puede financiar? ¿Y cuándo hay que financiarlo? En primer lugar, ¿qué se puede financiar? Hombre, un empresario me diría, hombre, lo que yo necesito, ya, lo mío, pero y ya, yo creo que lo que os decía antes es ahora tenemos que buscar ya otro enfoque distinto. Se puede financiar en estos momentos lo que el mercado crea que se puede financiar, que no es lo mismo que lo que creemos nosotros que se puede financiar. Hay que tener en cuenta cada vez más el mercado y las directrices que en ese mercado funcionan. En España somos muy reacios a estas cosas. Yo diría que, por ejemplo, en la política financiera o de inversión de los particulares, pues el mercado ha sido una cosa muy, muy lejana y otros países han estado muy, muy inmersos en esa situación. Tenemos que cambiar el chip y conocer el mercado y adaptarnos al mercado. O sea, lo primero que hay que hacer es saber que no todo lo que nosotros pensemos se puede financiar, se va a financiar. Después, ¿qué características tiene que tener un proyecto? Pues que sea serio, que sea viable y que sea sostenible. Y ahí, pues vuelvo a añadir algo que a veces no habremos pensado. Serio, evidentemente es un proyecto meditado, consensuado, pensado. Y hay también una parte importante, es que el promotor esté convencido de su proyecto. Eso es muy importante. Y yo digo, ¿y cómo se demuestra que estoy convencido de mi proyecto? Pues arriesgando mi propio dinero. En la financiación de un proyecto, los recursos propios del promotor son una parte importante del estudio de esa viabilidad. Luego, por tanto, no pensemos que un proyecto se nos va a financiar al 100% en estos momentos, porque hay mucha liquidez. No. Luego diremos, la banca ha experimentado una dolorosa circunstancia en el año 2008 y se ha llenado de activos tóxicos que le han costado, que ya traía, y que está costando muchísimo deshacer y que ahora mismo es un lastre tremendo.
Y aprendiendo esa lección, lo que está buscando son riesgos, sí, como locos, buscando riesgo de inversión, pero riesgos sostenibles y que, lógicamente, tengan un porvenir despejado. Mucho tiene que ser, pues, viable. Si no salen los números para nosotros y para el inversor, entonces no se financiará. Y sostenible. Hasta ahora tal vez no nos hayamos parado demasiado en esta cuestión, pero cada vez se nota más. Hoy, si vamos con un proyecto, por ejemplo, de la explotación de una mina de carbón a un banco, posiblemente nos den con el carbón en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido ahora mismo, aunque a nosotros parezca que vamos a sacar ahí muchísimo dinero. Ya, nos lo parecerá, pero al mercado no le parece. Debemos saber, debemos valorar lo que el mercado quiere para hacerlo nosotros. Y por último, no sé si alguno quiere cortarme, ¿eh? Y por último, ¿cómo? Pues tenemos las fuentes tradicionales, ¿eh? Digamos, la banca privada, la banca privada dividida en dos temas, dos lomas importantes. La banca nacional, prácticamente en oligopolio, aunque no se diga demasiado, y la banca local, que tiene su función, y que muchas veces es mucho más cercana a la banca local, sobre todo a entornos como sea Miranda de Ebro, y pues mucho más cercana que un banco nacional. Eso no quiere decir que los dos, que cualquiera de ellos obre milagros, que va. Los dos tienen unos criterios, pero pueden entenderlos mejor. Eso es una fuente, repito, la banca nacional y banca local. Y aquí añado también unos entes que han funcionado muy bien, que son las SGR, las sociedades de garantía recíproca, que a veces nos olvidamos de ellas, no están mucho en la ola, pero que han hecho una labor importante en el tejido empresarial español. En Castilla y León y Logroño es Iberaval, y en el País Vasco está también la correspondiente. Son sociedades que se puede acercar a ellas, que es un punto de financiación que tiene sus características, es verdad, porque es mutualista. Bueno, no voy a detallarlo aquí, lo que es la sociedad. Si alguien lo quiere, sí que se lo digo después, pero si no, como digo, la financiación podemos hablar mucho y tendido de ello. Bien, banca privada, una punta. Banca pública, evidentemente, también hay que contar con la banca pública. El Instituto de Crédito Oficial hemos visto que ha tenido su función entre avales, fundamentalmente, y grandes préstamos a grandes compañías. No es nuestro caso, y nos olvidemos un poco del tema. Y después será seguramente la canalización, el ente canalizador, de alguna manera, de los fondos europeos, que, lógicamente, como se ha dicho al principio, hay que estar muy pendiente del desarrollo de esta nueva herramienta, porque puede ser interesante. Yo le veo una pega. Es que las pymes en España tienen una gran capilaridad. Hay muchas muy pequeñitas. Y la banca pública, o los organismos públicos, no tienen capacidad para llegar a todos ellos. Es decir, que quien tendrá que hacerlo, seguramente, como ha pasado en otras ocasiones, ha sido a través de las redes bancarias tradicionales. Pero, repito, no hay que olvidarlo. Y estos serían, pues, las fuentes de financiación tradicionales. Y ahora aparecen las nuevas fuentes de financiación. Lo voy a repasar también muy por encima, porque seguramente todo el mundo lo conocemos, pero no conviene olvidarlo. El micromecenazgo, y la desregulación o la desintermediación del sector financiero. El sector financiero cada vez está financiando porcentualmente menos en el sistema,
y esa parte la están llenando pues las nuevas compañías de Internet, las fintech, repito, las plataformas de inversión, bueno, pues el micromecenazgo que ha existido siempre, pero que ahora, pues a través de las redes sociales, de Internet fundamentalmente, pues parece que está explotando. No tenemos que olvidarnos de él. Ahí tenemos, en resumen, son pues un grupo de inversores, pequeños inversores normalmente, o grandes, pero un grupo grande de inversores que se decantan por financiación de un proyecto que puede ser pequeño. Hay plataformas que se sorprenderán, pues que están admitiendo el micromecenazgo para préstamos digo que hasta 300.000 euros solo. O sea, partiendo de 1.000 o 2.000 euros hasta 300.000. Es decir, que se está bajando ya la financiación a cantidades pequeñas. Sí que es verdad, repito, que con una complejidad distinta, con unos intermediarios que también les hay, porque que son las plataformas digitales, pero que en un momento determinado puede ser importante para nuestro negocio si tenemos las cosas bien hechas. Micromecenazgo, que en palabras inglesas, pues eso, el crowdfunding o el crowdlending. Ambos, unas pequeñas diferencias entre uno y otro, pero en el fondo son lo mismo. Y al final, y termino, pues ¿cuándo podemos financiar? Pues yo diría que en estos momentos se ha dicho que tenemos un exceso de liquidez brutal. ¿Vale? Sería el momento ideal para financiar cualquier proyecto. Pero tiene que estar basado, como he dicho antes, y he pasado de un punto, me doy cuenta ahora, por encima, que es la sostenibilidad, que tenemos que tener en cuenta también que eso cada vez se valora más. La banca está haciendo carteras exclusivas de proyectos en sí sostenibles. Entonces es más fácil un proyecto que sea amable, digamos, con nuestro medio ambiente, que uno que es, como he dicho antes también, contrario a él. Y pues yo terminaría con esto. Los momentos pueden ser propicios, pero hay que saber hacerlo. Y tengo que buscar proyectos sólidos y con futuro. Si no, no hacemos nada. Y aquí devuelvo la palabra a Jesús si queréis alguna aclaración. Pues muchas gracias, Francisco. Yo más que una aclaración me gustaría volver a un tema que creo que va a ser la tercera vez que lo saquemos, que es el, dicho coloquialmente, a la banca le crecen los enanos. Sí. Lo ha explicado muy bien Francisco, esos enanos que antes daban 1.000 euros ahora están dando hasta 300.000 euros, pero la situación de la banca, que lleva muchos años reestructurando, quedan muchos años, no como esa. Es que además de crecerle los enanos, los gigantes entran dándole codazos. Y resulta que, bueno, pues yo creo que todos hemos visto como una serie de sectores clásicos que normalmente lo que financiaban no eran ni 1.000 euros ni 300.000, eran 100 millones, 200 millones de euros. Han ido bajando esos límites y resulta que ahora llegan a financiar hasta 500.000 euros. Y estamos hablando de cosas, pues... No se oye. ¿Se corta? Como puedan ser el capital riesgo, el club deal, y luego todo lo que son las emisiones de deuda y salidas a bolsa para captar capital. Cosas que antes, pues hace un cuarto de siglo, estaban reservadas pues, para los grandes grupos que jugaban en otra liga, digamos en el Olimpo de los dioses, pero que el tiempo ha ido pasando, las sociedades se han ido multiplicando, han echado mano de nuevas herramientas, nuevos canales, y ahora son capaces de llegar a cualquier punto del mundo, desde luego de un país civilizado como
España y con importes importantes. Y además esto me gustaría que entendiese también todo el mundo que aquí sí que cobran más importancia tal vez lo que buscan los mercados. Y los mercados no solo están buscando ese exceso de liquidez que tenemos ahora, no solo está buscando esas ideas que hemos lanzado, sino además determinado tipo de productos. Por ejemplo, se está viendo últimamente muchísimo interés en una búsqueda desesperada por rentabilidad, cómo vuelven a ponerse de moda y vuelve a haber mucha demanda de deuda respaldada por activos. Es decir, cualquier cosa, pues desde una hipoteca sobre un inmueble o una reserva de dominio sobre un bien mueble, se pueden empaquetar y hay gente pues, que intermedia y que ofrece esas financiaciones a pequeña escala. También hay mucho interés en compras apalancadas, comprar y vender empresas, financiar esas operaciones, y lo que más miedo les está dando, entre comillas, es la duración, es decir, que no sean préstamos de muy largo plazo, pero bueno, están dispuestos también a asumirlo contra un pequeño tipo de interés. Y todo esto en un momento en el cual, pues, además está habiendo cambios regulatorios importantes, como es algo que no le sonará posiblemente a ninguno de nuestra audiencia, a ustedes nos suena mucho, que es el sandbox financiero, un cambio regulatorio que permite operar bajo un paraguas legal con la garantía que da ambos partes, tanto al que presta como al que recibe dinero prestado. Y me gustaría que tal vez Juan nos orientase un poquito más a los participantes, pues eso, de qué opciones pueden tener para ya ir cerrando la charla y ir dejando hueco a las preguntas con unas reflexiones. Juan, por favor. Bueno, yo no soy especialista en temas de activo, de financiación. Creo que la exposición de Francisco ha sido magnífica y tus acotaciones. Yo en general, para la gente que nos está escuchando y viendo, simplemente diría un mensaje más pegado a tierra, que efectivamente va a haber mucha disponibilidad de dinero para préstamo, por lo menos hoy y en los próximos meses, que los tipos de interés van a estar bajos o bajísimos y que eso es una oportunidad. Y luego me parece absolutamente imprescindible conocer que la tecnología, esto que se llama las fintech o la tecnología aplicada a las finanzas, permite esa creación de plataformas como la que estaba mencionando Francisco y luego comentaba también Jesús, que efectivamente va a desintermediar, va a erosionar todavía más la figura de los bancos. Cada vez que un banco presta dinero, tenemos que ser conscientes de que tiene una red de oficinas, tiene una serie de activos, tiene una serie de activos tóxicos, una serie de préstamos malos, tiene una regulación muy estricta y que exige una inversión tremenda de dinero para cumplir con la normativa, y que nuevas tecnologías permiten, con una pequeña fracción del capital que se requiere a los bancos, proveer de algo tan necesario como es el dinero. Y no es sorprendente que el precio de una materia, y la materia que venden los bancos es dinero, estas nuevas plataformas no solamente sean más accesibles y estén más disponibles para la gente, para el común, sino que lo hagan además a mejores precios, ¿vale? Y yo creo realmente que haya empezado una revolución en la que todavía solamente estamos viendo el principio. Y solamente quería añadir todo eso. Pues muchas gracias por tu aportación, y igual para cerrar un poquito y dar paso a las preguntas, yo me gustaría poner un poquito en la situación de todos los que nos están oyendo, que se van a enfrentar a, pues bueno, a todo un proceso de toma de decisiones según vayan desarrollándose los acontecimientos. Y bueno, pues conocer un poquito vuestras ideas y que les lanzaseis, pues eso, unas pequeñas guías de ayuda, recordarles cosas que seguro que sabrán. Y
querría conocer un poquito vuestra opinión pues, al respecto de, principalmente teniendo en cuenta lo que hemos dicho, donde vamos a ver episodios de, vamos a llamar volatilidad, disparos en precios que luego volverán para abajo, sería lo más probable, crecimientos muy fuertes que luego se contraerán y sobre todo pues, lo que sería una carretera bacheada que llamamos en el mundo financiero. ¿Cómo conjugar eso? Pues desde el punto de vista tanto de estrategias de crecimiento con el riesgo que conllevan o más una estrategia de nicho, que son más defensivas, no se crecen las ventas, pero se aumentan los márgenes y se van con menos apalancamiento. Una duda de inversión o alquiler, ¿vale? También desde el punto de vista de algo que se ha fomentado mucho en los últimos años, que es el I+D, ¿merece la pena hacer desarrollo o merece más la pena desarrollar menos los productos, investigar menos, tomar una posición más cauta y optar por algo que tiene mucho menos coste, como puede ser el uso de la inteligencia empresarial para ver un poquito cómo podemos reposicionarnos en el mercado, ¿vale? Y bueno, pues me gustaría eso. Juan, si te parece, voy a continuar contigo y luego le dejamos cerrar a Francisco para dar paso a las preguntas. Bueno, yo rápidamente, porque quizás la gente quiera preguntar, bueno, efectivamente es una buena pregunta, que es una de las primeras cuestiones que tienen que abordar las empresas. ¿Qué estrategia vamos a usar? ¿Vamos a hacer una estrategia general de ser los mejores en lo nuestro, tener un producto que sea competitivo a nivel local y general? Bien, en ese caso tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo y en un mercado terriblemente globalizado y que necesitaremos una inversión de capital tremenda para hacer un producto homologable, vendible, perfecto en términos de calidad, etc. Las estrategias de nicho, que a veces que son efectivamente estrategias que acotan el mercado al que te diriges y que no aspiran a crecimientos y que generan un crecimiento más o menos acorde al de la inflación en términos de facturación, sin embargo, permiten optimización de márgenes que en el caso de la estrategia anterior pues no es posible. Yo creo que a estas alturas todos nos tenemos que conocer a nosotros mismos, tenemos que conocer el periodo histórico en el que vivimos y el país en el que vivimos. Es muy difícil hacer productos rompedores, de la misma manera que es muy difícil llegar a ser Messi. El segundo de los temas, se me ha ido el santo al cielo y no he podido tocarlo. Era Jesús, recuérdamelo, por favor. ¿Inversión o alquiler? Sí. Bueno, en España, alguna vez lo hemos comentado, existe un disgusto excesivo a la no adquisición en propiedad de bienes y productos. Es decir, efectivamente, en muchas ocasiones, en mucho más de lo que indica la práctica y la sociología del país, no es necesario tener en propiedad los bienes, las propiedades. Y el alquiler no solamente es una solución financieramente equivalente, sino que a veces en periodos de incertidumbre es francamente mejor y en el que existe un mercado mejor. Vamos a ver, probablemente el precio de los alquileres de un bien sea más elástico, más flexible que la compra de equipos y la compra de bienes. Y bueno, pues efectivamente la I+D+I está muy bien, pero probablemente esté mejor el tema de la inteligencia empresarial, que es casi un arte de toda la vida. No quiero extenderme mucho más. Jesús, gracias. Pues gracias a ti, Juan. Francisco, no sé si quieres añadir algo más o pasamos directamente al turno de preguntas. Yo creo que sí, porque en general yo creo que nos repetiríamos un poco todos. Hemos hablado ya de los criterios generales, que hay que tenerlos en cuenta, aunque a veces eso nos machaco, aunque a veces nos parezcan bueno, que son ahí, que están en la nube, que eso que nos habla de ASG, pues no sé qué es eso. Pues a esas cosas hay que entenderlas y intentar aplicarlas más o menos en nuestro negocio.
Es importantísimo. Hay que buscar los nichos de negocio que nosotros podamos tener. ¿Cómo? Pues con las tecnologías modernas. No podemos seguir haciendo, no sé, lo mismo que hacíamos siempre. Tenemos que cambiar y tenemos que aprovechar la tecnología que está a nuestro alcance, aplicarla a nuestro negocio. Es lo que pienso yo. O sea, yo hablaba de digitalización e innovación, las dos cosas. Buenos días. Lo primero, muchas gracias por la charla. Ha sido muy ilustrativa. Sí que quería comentar una noticia que publicaron en prensa a finales de enero, en prensa especializada de economía, en la cual decían que previsiblemente a partir de primavera el grifo del crédito se cerraría tanto para pymes como para particulares. Pues mi duda era cuál era vuestra opinión acerca de este tema. Gracias. Bajo mi punto de vista, eso no es posible. O sea, vamos, no es posible. Es decir, insisto en lo que he dicho en la exposición. Hay muchísima liquidez y hay que intentar que no sea ociosa. Eso no quiere decir que se vaya a financiar todo. O sea, el grifo se va a cerrar para aquellos proyectos que no se vean rentables o sostenibles. Pero el grifo va a estar abierto. Si cerramos el grifo de la financiación, bueno, la economía española, que se sustenta fundamentalmente con pymes, quedaría rota. O sea, yo creo que no es posible. Simplemente, bajo mi punto de vista, creo que no es posible. Sí que es verdad que no se va a financiar todo, también es verdad. Pero va a estar ahí, va a estar ahí. A mí me gustaría añadir que lo que es bastante probable y está pasando es que las condiciones de la financiación bancaria, las entidades bancarias, sean más duros por un aumento de exigencias del regulador. Dicho esto, la liquidez va a seguir siendo muy, muy abundante y va a seguir habiendo fórmulas de financiación. La cuestión es la que indicaba Francisco, yo creo. No se va a financiar todo y no se va a dar dinero sin hacer preguntas. Se va a ser cauto, sobre todo desde el punto de vista de las entidades financieras, pero liquidez va a seguir habiendo y yo creo que no se va a cometer los errores que tal vez se cometieron en el pasado o en crisis anteriores. Juan, no sé si te gustaría añadir algo. Yo creo que ya lo habéis dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que recurrentemente se dice que se va a taper, que es cerrar el grifo, pero realmente creo que no es así y que va a haber más o menos restringido en cuanto a condiciones, pero una gran abundancia de crédito, porque en general de las crisis se sale con unos incrementos muy fuertes del crédito. No olvidemos que el crédito, la deuda, es el activo de otro. Y bueno, yo en definitiva no creo que se vaya a producir esa restricción del crédito. Creo que tenemos otra pregunta. Veo aquí en la pantalla, Pepe quiere comentarnos algo. Pepe, por favor. En nuestro sector ahora mismo, la hostelería, nos vemos de bruces que nos están negando créditos y tal por la situación del sector. Quería saber cuál es el motivo y si va a seguir adelante o va a haber otro momento una recesión de esas negativas. Igual empiezo yo un poquito con la visión en general. Estás en un sector, todo el sector ligado a ocio, viaje, restauración, hostelería. Va a ser un poco el patito feo de hostelería, bien, va a ser un poco el patito feo de la crisis. Eso significa que la gente no va a querer asumir más riesgo en esos sectores y querrá disminuirlos. Dicho esto, hay gente que tiene más problema a la hora de asumir esos riesgos, como pueda ser el canal bancario, por temas de concentración, por exigencias regulatorias, pero hay formas de salvarlo, como lo ha mencionado muy bien Francisco, las sociedades de garantía recíproca que pueden aportar ese aval, crédito oficial, esa banca pública que comentaba que debería de ayudar a financiar todos los proyectos que son perfectamente viables, que simplemente están sufriendo una caída de demandas, y desde luego todas estas nuevas fórmulas de financiación, tanto los que llegan nuevos por debajo como los que llegan desde arriba cayendo en tamaño, están dispuestos a asumir riesgos que la banca tradicional no
no está dispuesta a asumir. Por eso hemos incluido también este punto en la charla, que creíamos que era de vuestro interés. No sé si queréis añadir algo más. Yo creo que Francisco es el que más conoce. He abierto el fuego y estoy de acuerdo con Jesús. Ahora mismo, evidentemente, la banca privada es la que más restrictiva va a ser. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Eso quiere decir que vaya a negar todo y va a seguir negando todo? Pienso que no. Lo que pasa es que tiene que jugar con expectativas. Tiene que jugar con expectativas de mercado para poder plantear los proyectos. Porque no olvidéis que al final la banca está mirando también por un ojo el proyecto y por otro ojo, y con otro ojo está mirando la recolocación de ese proyecto. Claro, tiene que pensar en esa otra parte. O sea, no quedárselo. La banca está intentando no quedarse con cosas. Entonces, bueno, es verdad que es una situación difícil, pero insisto que también en cuanto se abran un poco las expectativas del sector, pues evidentemente también se van a ampliar las expectativas de financiación en los canales tradicionales. Pues bueno, yo lo que sí quería comentar, que para mí me parece fundamental y más en estas circunstancias. Vamos, se está hablando continuamente de proyectos que sean viables, de proyectos que sean sostenibles. En toda esa tipología de proyectos, la parte fundamental para que realmente cumpla todas esas características y que al final sean, bueno, pues capaces de conseguir financiación, bien sea banca privada o otros tipos de fuentes que puede haber, y más ahora en los escenarios que se están generando, para mí es la I+D+I. Pero hay que pensar en I+D+I desde un punto de vista amplio. O sea, no tenemos que pensar en una investigación básica ni nada por el estilo. O sea, tenemos que pensar en unas investigaciones muy aplicadas o desarrollos muy aplicados y muy próximos al mercado, y eso es lo que tienen que pensar las empresas y lo que tienen que ver cómo posicionan sus productos para que realmente puedan ser viables a futuro. El mundo, como habéis comentado, está cambiando de forma radical. Se ha comentado también el cambio que va a haber a futuro con todo el tema de motores de combustión. En Castilla y León tenemos plantas potentes justamente en tema de motores y se están intentando posicionar para las nuevas situaciones de futuro. Tenemos sectores en los cuales se está impactando de forma salvaje todo el tema de la pandemia, como puede ser el sector aeronáutico. Entonces, no va a haber una salida que seamos capaces de aguantar las estructuras que tenemos y las empresas que tenemos si no le damos una vuelta desde el punto de vista del I+D+I. Al hilo de esto, que no deja de ser una opinión personal, sí me gustaría comentaros, o vamos, preguntaros, qué es lo que opináis realmente de los famosos fondos Next Generation que se están ahora poniendo encima de la mesa, y cómo veis realmente la accesibilidad de las empresas, pensando en pymes, en esa tipología de fondos. Porque sí se está hablando de grandísimas cantidades de dinero, se está hablando de proyectos muy tractores y disruptivos incluso en la economía del país. Y bueno, sí me gustaría ver un poco vuestra opinión, porque sí se quiere realmente movilizar muchísimo y generar nuevos escenarios también en el país, con diferentes ejes, desde el punto de vista también de transformación energética, desde el punto de vista también de sostenibilidad de economía circular y sobre todo también la parte de digitalización. Gracias. Bueno, yo sé que me gustaría igual aclarar, porque yo entiendo que es un poco lo que hemos intentado trasladar y Juan ha intentado trasladar, luego comentará él. No es que no nos guste el I+D, lo vemos el I+D+I, es decir, es algo evidentemente que es necesario, que es imprescindible, pero tiene unos riesgos que igual a corto plazo no compensan, por un lado, y segundo, lo que tratamos de lanzar es un mensaje de tener cuidado con ese I+D que se convierte en un objetivo y no en un medio. Sobre el resto de cosas que comentabas, pues mi opinión particular es
creo que estamos movilizando una cantidad de fondos muy grandes, en paquetes muy grandes que se están colonizando o ya han sido colonizados y están casi preasignados, un poquito la impresión que hay en grandes empresas, cuando precisamente en un país como España son las pymes a las que más se debería de ayudar. Yo estoy viendo noticias todos los días en el terminal de noticias de grandes empresas que no deberían de tener problemas para financiar sus proyectos de otra manera y que están acudiendo, pues, bueno, ya tienen casi cerrados los proyectos que van a hacer y proyectos, sinceramente, pues en mi opinión, un poquito peregrinos, digamos, con cosas que, bueno, pues bien, básicamente es algo que bien puede tener un interés, pero que podrían financiar de otra manera y que esos estímulos públicos tal vez irían mejor para otras empresas. Yo no sé, Juan, ¿qué opinión tendrás tú al respecto y sobre todo del tema del I+D+I, si quieres matizar alguna cosa? No, yo creo que lo que has comentado del I+D+I lo suscribo y evidentemente también estoy de acuerdo con Juanjo, con mi tocayo, en el sentido de que es importante. Yo en relación a los fondos Next Generation, y la verdad es que yo no conozco los detalles y con toda seguridad tú sabes mucho más que yo. Yo creo que, sin embargo, hay un aspecto que a veces nos olvidamos. Y es que estos fondos responden a un esfuerzo de colaboración y solidario europeo, que son unos fondos muy políticos, son fondos de construcción de Europa. Lo que quiero decir, en otros términos y por resumir, es que yo creo que no van a ser los últimos, la última generación de fondos de este tipo que se van a generar y que va a haber sucesivas rondas. Eso es lo que quería decir. Quería hacer una pregunta, no sé cómo andamos de tiempo, era las cuestiones que nos preocupan, sobre todo a nivel de España, bajo mi punto de vista son dos cuestiones, son muchas, ¿no? Pero dos cuestiones fundamentales que son el paro y el tema del déficit público de nuestro país, ¿vale? Esos dos grandes. Luego también tenemos el tema de inflación y otras cuestiones, ¿no? Mi pregunta va, ¿qué puede decirnos Europa sobre esas dos cuestiones? Si realmente tiene mecanismos europeos para enderezarnos o somos un poco díscolos y no hay manera de que sigamos unas directrices, sabiendo que estamos en un mercado europeo, que estamos dentro de una disciplina del euro. ¿Cómo lo veis? Gracias. Pues igual me adelanto yo un poco. Yo tengo una visión muy positiva y muy constructiva de Europa. Y quiero decir, se ha formado sobre todo en los últimos 12 meses a raíz de la crisis que estamos viviendo. Por un lado, o a la pregunta concreta de qué mecanismos tiene Europa, pues la realidad es que ahora mismo, si estamos mirando al pasado reciente, no tiene ninguno. En cuestión de meses los va a tener ya puestos en marcha una gran serie de mecanismos. Lo más sustancial para mí es el cambio de posición y de visión de la Unión Europea a una Unión Europea que de nuevo vuelve a avanzarse, que avanza a lo que nos quedaba pendiente, que es una unión fiscal. Se han puesto los mimbres y las bases para esa unión fiscal. Y otro dato muy importante, ya no existe esta percepción en Europa de países del norte, países del sur. Se está diluyendo bastante y se tiene una visión mucho más constructiva de Europa. Veremos otro tipo de ajustes, evidentemente veremos ajustes en la política fiscal del gobierno español impulsados por Europa, pero creo que no va a tener nada que ver con lo que vivimos pues, del 2012 al 2016 con Grecia, Portugal, España, que también lo vivimos, y demás. No sé, Juan, ¿cuál es un poquito tu opinión al respecto? Yo también soy un firme convencido del valor positivo de las instituciones europeas. Contestando a la pregunta, el problema del paro no es un problema en principio de las instituciones europeas. Naturalmente no quieren que exista paro alto, pero esto es una lacra que cada Estado miembro soporta.
En cuanto al tema de la deuda pública y los déficits fiscales, eso sí que es un problema para las instituciones europeas, porque no nos olvidemos que existe una garantía recíproca y si un país es un demente a la hora de generar déficit público, ataca al papel del Banco Central y ataca la solvencia de todos los Estados miembros. Y por lo tanto, no se va a permitir, y mucho menos después de la experiencia de los griegos y de los países en los años de la crisis del año 12 a 2016, no se va a permitir que ningún Estado haga el loco o haga políticas populistas descerebradas. Al final, todo esto se resume en una cosa que entendemos todos muy fácilmente, que es el que paga manda. Y yo creo que eso se va a ir notando cada vez más. Y si, como es el caso, todos los que nos sentimos españoles y europeos pensamos que existe una distribución de poder con todos nuestros socios y con todos nuestros compatriotas europeos, pues mejor. En ese sentido, yo estoy mucho más tranquilo frente a una visión pesimista del gobierno español o de nuestro país, etcétera, etcétera. Yo por terminar tengo que apoyar todo lo que ha dicho Juan punto por punto y solo una pequeña puntualización a Carlos. A veces en España los españoles somos muy amigos de que el problema no lo resuelva otro. No, esto va, pues me lo resuelva Europa, no, Europa me lo va a resolver. No, los problemas tenemos que resolver nosotros. Y evidentemente un tema que tenemos que resolver nosotros es el del paro, es evidente. El otro nos le van a obligar a resolver. El segundo, que es el déficit. Pero el paro le tenemos que resolver nosotros a través de políticas que incentiven el empleo, a través de políticas que apoyen a las pymes. Y es lo que yo he dicho al principio sobre los fondos europeos. Yo tengo mis dudas, porque en otras ocasiones también ha pasado, la capilaridad para la distribución de los fondos europeos a las pequeñas y medianas empresas en España normalmente no ha funcionado. Ojalá en esta ocasión funcione, pero tenemos un riesgo que eso pase. Tras este rato de charla tan interesante, agradecemos a los presentes su participación y les despedimos. Para conectar con los miembros del jurado del concurso Enterprise, que recordemos está compuesto por Sergio Martínez González, ingeniero, Laura Paradiñeiro Valero, arquitecto, Alberto Bastida Cruz, ingeniero, Rodrigo Panero, ingeniero. Ellos serán los encargados de anunciar a los ganadores en las 3 disciplinas a las que optan, en esta 27ª edición del concurso Enterprise. Los premios por cada disciplina están cuantificados en 400 euros. Junto con el premio en metálico recibirán un diploma conmemorativo que acredita su participación en su 27ª edición. Sin más dilación, les cedemos la palabra. Buenos días. En primer lugar, quisiéramos agradecer de nuevo a la Fundación Instituto Técnico Industrial de Miranda la invitación que hemos recibido para participar como jurado en el concurso Enterprise. En segundo lugar, queremos aprovechar la ocasión para felicitaros a los participantes de todos los proyectos, porque sabemos que lleváis muchos meses trabajando en ellos, muchas horas invertidas, y la verdad que queremos transmitiros que para nosotros ha sido un verdadero placer el poder formar parte de este proceso, ahora al final pues visualizándolos, estudiándolos y valorándolos. Otra cosa que queríamos decir es que esto no termina hoy. Nosotros os animamos a que si realmente os apasiona vuestro proyecto, sigáis dándole vueltas, intentéis mejorar todo aquello con lo que no os hayáis quedado contentos, porque realmente hemos visto propuestas interesantes y pensamos que con trabajo todo puede salir adelante. Por otro lado, como ya sabéis, nosotros estamos limitados a repartir 3 premios, entonces tampoco queremos que os quedéis solo con el veredicto que demos hoy. Lo que queremos recordaros es que tenéis también a vuestra disposición plataformas tipo Kickstarter, Indiegogo, donde vosotros mismos podéis colgar vuestros proyectos para conocer la acogida y el apoyo que podrían tener en el mercado. Así que os animamos a que los aprovechéis y que no dejéis de utilizarlos.
Bueno, y dicho todo esto, vamos a proceder a la entrega de los diferentes premios. El premio para la viabilidad técnica consideramos que se lo debe llevar por su propuesta Robipet. El premio a la viabilidad económica hemos decidido otorgárselo a la propuesta Smart Club. Y finalmente, la mejor presentación es para FOMEC. Enhorabuena de nuestra parte para todos los ganadores y muchas gracias a todos por vuestra participación. Enhorabuena a los ganadores de las distintas categorías. Muchas gracias a los miembros del jurado y a todos los que de una u otra manera habéis hecho posible que hoy estemos aquí disfrutando de este momento y haciendo realidad el desempeño de esta nuestra Semana de la Cultura Empresarial. Desde la Fundación Instituto Técnico Industrial ITM os agradecemos vuestra presencia y aprovechamos para invitaros a los actos que organizaremos para el próximo curso, con nuestra esperanza puesta en que la situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia mundial finalice a la mayor brevedad posible. Un saludo y hasta pronto. Como despedida y poniendo el broche final, Ginés Clemente, como presidente del Patronato de Empresas de la Fundación Instituto Técnico Industrial de Miranda, nos dedicará unas palabras. Buenos días a todos. Es un auténtico honor estar en este momento con todos vosotros, clausurando la semana, este acto y la semana cultural empresarial. Lo primero que quiero hacer es agradeceros a vosotros vuestra presencia y vuestra atención, vuestra dedicación de este tiempo para poder escucharnos, para poder estar juntos, ya que desgraciadamente no podemos hacerlo como lo hemos hecho tantas veces y como volveremos a hacerlo en breve. Daros las gracias, de verdad, muchísimas gracias. También quiero agradecer la presentación tan cariñosa que ha hecho de mi persona, que ha hecho Irene, y agradecer al ITM, la organización, a la organización del ITM, a Sonia, a todos los profesores, la organización de este evento. Como no, también quiero dar las gracias a todos los participantes. Sin ellos, pues tampoco hubiese tenido contenido esta semana cultural, en la que realmente lo que nos interesa es, por una parte, escucharos a vosotros y, por otra parte, transmitir la cultura empresarial. Para nosotros es muy importante ligar la formación profesional con la cultura empresarial. Yo soy un alumno de formación profesional, yo soy un alumno del ITM, de hace muchos años, pero soy un alumno de ITM, después me hice empresario. Conozco muchos compañeros nuestros que se han hecho empresarios, que son empresarios en Miranda y fuera de Miranda, y que están muy satisfechos de serlo, porque hay pocas cosas más gratificantes en el mundo que contribuir a crear puestos de trabajo. Entender la cultura empresarial como el camino, la herramienta que tenemos para generar valor y para entregar, cuando nos vayamos de aquí, entregar una sociedad mejor que la que hemos recibido. Y no es fácil, porque nuestros padres nos dejaron una sociedad muy buena, muy trabajadora, con unos valores muy importantes. Nosotros tenemos que aspirar a crear a dejar a nuestros hijos, a dejar a nuestros descendientes, a los que vienen detrás, a las generaciones que vienen detrás. Tenemos que aspirar a dejar una sociedad mejor que la que hemos encontrado. Y la herramienta es la generación de valor, la generación de todo, de valor, de cultura, a través de la cultura, a través de la economía, pero a través de la formación, a través de la creación de puestos de trabajo. La herramienta, la creación de puestos de trabajo, es una magnífica forma de abordar ese objetivo, y no solamente de abordarlo, sino de conseguirlo. Me hubiese encantado estar con vosotros, estar personalmente, como lo hemos hecho tantas veces y como decía antes, como volveremos a hacerlo. Pero bueno, la pandemia nos ha quitado lo más importante que teníamos hasta ahora, pero nos lo va a devolver, que es poder estar juntos, poder tocarnos, poder abrazarnos, poder discutir, poder debatir. Eso vamos a recuperarlo en cuanto las vacunas hagan su efecto, pero no nos ha quitado un ápice de ilusión
y un ápice de esfuerzo por conseguir, por mantener todos los proyectos que teníamos en marcha desde el ITM e incluso pensar en mejorarlos. Y este es un buen ejemplo de que estamos repitiendo y mejorando un proyecto que para nosotros ha sido un proyecto estrella a través de estos años, que es no recuerdo ahora muy bien cómo se llamaba, pero bueno, era uno de los 2 momentos estrellas del ITM. El día que veíamos y revisábamos todos los proyectos empresariales que nos presentabais y el día de la clausura del curso. Esos eran los 2 días más importantes que con más ilusión preparábamos. Lo seguimos haciendo, porque como os he dicho, esa ilusión no se nos acaba, la pandemia no nos ha quitado esa ilusión. Y además queremos que vosotros sigáis haciéndolo, sigáis manteniendo esa ilusión. Y por último, pues ofreceros y pediros que utilicéis al ITM, El ITM es vuestra casa. Es vuestra casa. La formación es algo que está permanentemente en vigor. Tenemos que estar formándonos toda nuestra vida profesional. Y el ITM es vuestra herramienta, es vuestra casa. Es lo que tenéis que utilizar. Nosotros no solamente queremos formar durante 4, durante 6 años, durante 2 años a magníficos profesionales y magníficas empresas, que sí, pero esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Queremos acompañaros en vuestro periplo profesional durante el resto de vuestra vida, para ayudaros a ser cada día mejores profesionales, mejores personas y, si puede ser, y os animo a que lo penséis seriamente, mejores empresarios. Que del ITM salgan muchos empresarios. Es lo que necesitamos para crear muchos puestos de trabajo y para entregar una sociedad muchísimo mejor que la que recibimos, que como os digo es difícil. Es difícil porque nuestros padres nos dejaron una magnífica sociedad. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, gracias a los ponentes, gracias al ITM, gracias compañeros, si me dejáis decirlo eso, porque yo me siento muy alumno del ITM. Un abrazo a todos.